Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a la División de Investigación por el espacio para poder presentar este trabajo, el cual se titula Participación de las proteínas NF-κB, NRF2 y NADPH oxidasa en síndrome de intestino irritable. Y bueno, para comenzar, el síndrome de intestino irritable es un trastorno de la interacción intestino-cerebro en el cual participan tres conectomas principales, que es el cerebro, el intestino y la microbiota intestinal. Se ha descrito que en el síndrome de intestino irritable hay alteraciones en estos tres conectomas que ahora se les conoce como eje microbiota intestino-cerebro. Las anomalías principales en estos conectomas son disbiosis intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, inflamación e incremento de la permeabilidad intestinal, activación inmune, entre otros. Estas anomalías nos pueden llevar a desencadenar alteraciones de la motilidad, hipersensibilidad visceral, que son mecanismos claves para el desarrollo de los síntomas de síndrome de intestino irritable, que son dolor abdominal y cambios del hábito intestinal. Sin embargo, la falta de un orquestador en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable es probablemente el factor más significativo en este trastorno. Como un antecedente directo de nuestro estudio, previamente nosotros hemos analizado marcadores de estrés oxidante en pacientes con síndrome de intestino irritable comparados con controles sanos. En esta tabla observamos el marcador malón de aldehído y que está incrementado en el grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable comparado con controles. Por otro lado, nosotros observamos una disminución significativa en los niveles de glutatión reducido y un aumento significativo en los niveles de glutatión oxidado, y esto repercute en una alteración del cociente de glutatión reducido y glutatión oxidado, que pues es un marcador fundamental del estado redox. En conjunto, estos hallazgos sugieren un desequilibrio evidente en la homeostasis redox en los pacientes con síndrome de intestino irritable, lo que pues, nos respalda la necesidad de seguir explorando su papel fisiopatológico en este trastorno. Como lo mencioné al principio de la presentación, el mecanismo fisiopatológico para el síndrome de intestino irritable se desconoce hasta el momento, y por lo tanto en nuestro grupo de investigación hemos propuesto un mecanismo fisiopatológico que puede interpretar la conexión entre el estrés oxidante, la inflamación y la disrupción del eje intestino-cerebro que se han descrito en el síndrome de intestino irritable. Partimos de una disbiosis intestinal que puede dar lugar a productos bacterianos y estos activar receptores TLR, que asimismo pueden activar a la enzima NADPH oxidasa. Esta enzima tiene una subunidad catalítica que es GP91, que es la que genera especies reactivas de oxígeno, y en sobreestimulación puede generar un estrés oxidante. La célula, para contrarrestar este estrés oxidante, pues puede activarse el factor NRF2, que es el encargado de activar genes antioxidantes. Sin embargo, esta respuesta puede ser insuficiente. También se puede activar el factor NF-κB y generar un aumento de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6, y una disminución antiinflamatoria de interleucina 4 e interleucina 10. Toda esta desregulación del estado redox puede generar inflamación e impactar en la hipersensibilidad visceral, alteraciones de la motilidad y generar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Y bueno, dicho todo esto, nosotros para realizar este estudio, los criterios de exclusión, perdón, fueron aquellos que presentaran infecciones sistémicas o locales recientes en menos de un mes,
que tuvieran enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de antioxidantes, probióticos y o antibióticos en los 3 meses previos, mujeres embarazadas, y los criterios de inclusión fueron pacientes con síndrome de intestino irritable según los criterios de Roma 3, controles negativos para Roma 3 y en ambos grupos, tanto pacientes como controles, se incluyeron en un rango de edad de 18 a 65 años. Se incluyeron 30 pacientes de la consulta externa de gastroenterología del Hospital General de México y 30 controles negativos para síndrome de intestino irritable. Ambos grupos firmaron el consentimiento informado y obtuvimos una muestra de sangre periférica. A partir de esta sangre, nosotros analizamos las interleucinas 10, interleucina 4, interleucina 6 y TNF-alfa y la expresión de las proteínas NF-κB, NRF2 y GP91. Y bueno, para pasar a la parte de resultados, en ambos grupos el 90% de los sujetos incluidos fue de sexo femenino y el 10% sexo masculino con una edad media de 42. Y bueno, al analizar las interleucinas antiinflamatorias, que es las que se encuentran en los paneles superiores, nosotros encontramos una disminución significativa de estas interleucinas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. En la parte inferior, nosotros tenemos las interleucinas proinflamatorias y al contrario, estas están aumentadas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Estos hallazgos nos llevan a sugerir que existe un desequilibrio en el sistema inmune caracterizado por una respuesta inflamatoria aumentada y una regulación antiinflamatoria disminuida, lo que podría estar contribuyendo a los síntomas del síndrome de intestino irritable. Y bueno, al evaluar las diferentes proteínas, en el panel A tenemos NF-κB. Estas proteínas fueron evaluadas por Western blot y bueno, se normalizaron con GAPDH como control de carga. Y al analizar NF-κB, en este observamos una mayor expresión de esta proteína en el grupo de síndrome de intestino irritable. Recordemos que este es un factor de transcripción que activa los genes proinflamatorios, lo que podría estar justificando la inflamación en estos pacientes. Por el contrario, el factor NRF2 lo encontramos menormente expresado en el grupo con síndrome de intestino irritable y bueno, pues este es un factor de transcripción encargado de la activación de genes antioxidantes, por lo que en este grupo de pacientes podría pues haber una respuesta disminuida del mecanismo antioxidante. Asimismo, al evaluar a GP91, la subunidad catalítica de NADPH, esta está mayormente expresada en los pacientes con síndrome de intestino irritable, lo que podría justificar el aumento de especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidante previamente descrito en este grupo de síndrome de intestino irritable. A modo de conclusión, la enzima NADPH oxidasa participa en la activación inmune y en el aumento de especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidante en síndrome de intestino irritable. La señalización celular activa NF-κB, que induce la transcripción de genes proinflamatorios, en este caso las interleucinas, y probablemente la disfunción en la regulación entre los factores NF-κB y NRF2 aumenta la susceptibilidad a inflamación y daño oxidante en síndrome de intestino irritable. Y pues esto sería todo. Gracias.